Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a este canal Codemix Celiac. Y en esta ocasión vamos a plantear uno de los conceptos fundamentales que tenemos implícitos inclusive en nuestro día a día para darle sentido a la realidad. Este es la ontología. En este planteamiento vamos a ver qué es, cómo se construye y por qué importa. En cuanto a su definición general, podemos decir que la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser en cuanto a ser, es decir, que se ocupa de investigar qué existe, qué significa existir y cuáles son las categorías fundamentales de la realidad. Esto no se limita a enumerar cosas que hay en el mundo, sino que busca responder qué tipo de cosas existen y bajo qué condiciones podemos decir que algo es en la realidad. Su etimología proviene del griego on, que significa ente o lo que es, y el logos, que conoceremos en varias disciplinas como el estudio, tratado, discurso o razón de. Por lo tanto, literalmente se puede traducir como el estudio de lo que es. Es importante notar que el término es posterior al problema. Se le dio el nombre de ontología, pero ya varios filósofos y pensadores anteriores, como Aristóteles, ya investigaban el ser sin que se usara este término. Ahora, en la filosofía, la ontología se considera parte fundamental de la metafísica. La metafísica estudia la realidad en su totalidad, principios, causas, estructura, fuera de lo material tangible, por así decirlo, y la ontología se enfoca específicamente en el ser y lo que existe consecuente a ello. ¿Y por qué necesitamos la ontología? Pues si queremos explicar la realidad, inevitablemente debemos responder qué cosas existen, cómo existen, de qué están hechas y cómo se relacionan entre sí. Y esto obliga a toda ontología a plantearse los tipos de entidades necesarias, por ejemplo, objetos, ideas, relaciones, procesos, etc. Estructura estas entidades y sus relaciones, y también las condiciones para que algo sea considerado existente. En otras palabras, toda ontología construye una especie de mapa de la realidad. Ahora, estos conceptos no nacen de la nada y deben de tener unos fundamentos, lo que nosotros denominamos criterios de rigor ontológico. Para que esta ontología sea válida o útil, no baste con que suene bien. Debe cumplir diversos criterios, que entre ellos engloba la coherencia, que es que una ontología no se contradiga. Si afirma que, por ejemplo, todo es materia, no puede luego introducir entidades no materiales sin justificación. Y para darle coherencia debemos de utilizar herramientas como la lógica formal en principio de no contradicción y análisis conceptual. Por ejemplo, si alguien dice que todo es subjetivo, pero esto es una verdad absoluta, su postura es incoherente. El segundo criterio es la capacidad explicativa. Debe poder explicar la mayor cantidad de fenómenos posibles. No solo describir, sino dar cuenta de por qué ocurren las cosas. Y para ello debemos evaluar comparando teorías, cuál explica más fenómenos con menos problemas. Por ejemplo, una ontología que explique tanto la materia como la conciencia será más potente que una que ignore alguna de estas dos. ¿Por qué? Porque explica más fenómenos con menos términos. Un tercer criterio es la denominada parsimonia o economía dentro de la filosofía. No debe multiplicar entidades innecesariamente. No introduce más cosas de las necesarias. ¿Y cómo se aplica esto?
Pues primeramente se debe identificar qué entidades propone dependiendo de la ontología, por ejemplo materia, mente, alma, etc. Y preguntar si son necesarias para explicar y si se pueden reducir sin perder la coherencia. Un ejemplo cotidiano es si puedes explicar un fenómeno con causas físicas, no necesitas agregar fuerzas misteriosas sin evidencia. Si no son necesarias, no necesitas introducirlas. El cuarto criterio es la compatibilidad con el conocimiento ya existente. Esto implica que debe ser compatible con el conocimiento que ya disponemos, particularmente el conocimiento científico. No significa depender totalmente de la ciencia, pero sí no contradecir sin argumentos sólidos o integrarlo dentro de esta explicación. Un ejemplo es que una ontología que niegue la existencia del mundo físico tendría muchísimos problemas para explicar la evidencia empírica que experimentamos. Por ejemplo, cuando en relatividad general se dio un punto más allá de la mecánica clásica, no es que la negara, sino que la mantenía implícita, pero dentro de un marco todavía más general, que explicaba o daba cuenta a otros fenómenos que escapaban a la mecánica clásica. El quinto criterio es la claridad conceptual. Los conceptos deben estar bien definidos. Esto implica qué es existir, qué es real y qué es una entidad. Para ello utilizamos la herramienta clave de definición rigurosa de términos. Por ejemplo, si alguien usa energía para explicar todo sin definirla, su ontología es confusa, se puede malinterpretar. Ahora, dentro de toda ontología existen tres conceptos sumamente centrales: el ser, existir y la realidad. El ser es el concepto más general de todos. Todo lo que es, de alguna manera, participa del ser. No se limita a algo físico. Puede considerarse como la condición de posibilidad de que algo sea. Posteriormente, en las ontologías, vamos a verificar cómo se traduce este concepto en cada una de ellas. Del ser deriva existir, que es una forma específica del ser. Y esto implica que algo tiene presencia en la realidad. Pero qué cuenta como existencia depende de la ontología que adoptes. Por ejemplo, un árbol existe físicamente, un número existe de forma abstracta y el dinero existe como construcción social. Dependiendo la ontología, podríamos denominar qué es lo que existe o no dentro de cierto marco. Y todavía más, derivado de ello, surge la realidad, que es el conjunto de todo lo que existe. Y aquí surge la pregunta clave que engloba esto y es: ¿qué incluimos dentro de la realidad? Como es todo lo que existe, depende de la ontología que tomemos. Si es solo materia, si también son ideas, si son relaciones sociales, o partiendo de la materia, cómo surgen las ideas y las relaciones sociales, o partiendo de idea y mente, cómo explica estos fenómenos, etc. Evidentemente la respuesta depende de la ontología que adoptemos. Y algunos ejemplos para la vida cotidiana es el dinero. Físicamente podríamos decir que el dinero es papel o números digitales. Y socialmente tiene valor real. ¿De dónde sale ese valor? Ontológicamente, el dinero puede considerarse una entidad social. No solo materia, pero tampoco es solo imaginario. O por ejemplo, la identidad personal. ¿Eres el mismo de hace 10 años? Depende de la ontología. Con física podríamos decir que tienes el mismo cuerpo adaptado. En psicología, que tienes la misma memoria. Y en una ontología social, que tienes una historia.
Dependiendo del marco y los términos necesarios y sus relaciones, podríamos adoptar una ontología u otra. O un tercer ejemplo y último: emociones. La tristeza existe, es decir, entendemos el término de tristeza, pero no como un objeto físico, aunque tiene efectos reales y se puede estudiar. Esto obliga a ampliar qué entendemos por existir, evidentemente. Y a ver, dentro de esto, podemos precisar algunos enfoques ontológicos como visión general. Como digo, vamos a ahondar más en ellos en un próximo video, para que quede claro el concepto de ontología. A lo largo de la historia se han desarrollado distintas formas de entender la realidad, entre ellos el materialismo, que implica que solo existe lo material, el idealismo, que implica que la realidad depende de la mente, y el dualismo, que tiene conflicto interno, pero lo veremos más adelante, que tiene implícito que existen dos tipos de realidad: la mental y la material. Filósofos como Descartes, Immanuel Kant y Martin Heidegger desarrollaron versiones más complejas de estos enfoques. Entonces, como conclusión, podemos decir que la ontología no es solo una teoría abstracta, sino que es el intento más fundamental de responder qué es la realidad. Para construir una ontología necesitamos definir qué existe, establecer tipos de entidades, determinar cómo se relacionan entre ellas y justificar todo mediante coherencia, capacidad explicativa, parsimonia, compatibilidad con el conocimiento y claridad conceptual. En última instancia, una ontología es un marco para entender el mundo. Y aunque no siempre lo notemos, todos operamos con alguna ontología implícita. Cada vez que decimos que algo es real, distinguimos entre lo físico y lo material, o interpretamos nuestra identidad o la sociedad. Todo ello conlleva una idea de lo que es. Comprender la ontología no es solo estudiar filosofía, ojo, sino cuestionar las bases mismas de cómo entendemos lo que existe. Es, en cierto sentido, preguntarse: ¿qué significa realmente que algo sea? Con esto cerramos este video introductorio al concepto de ontología. Como comentamos anteriormente, el próximo será acerca de visiones específicas ontológicas. Por ejemplo, pueden resaltar la de Aristóteles, la de Heidegger, la de Kant, y cómo en la actualidad no es como que adoptemos una específicamente, porque muchas veces combinamos ontologías. Pero precisamente hay que entender que no nacen de la nada, sino que son construcciones que hemos desarrollado a partir de las vivencias y tratar de darle sentido a lo que existe, a lo que es y a lo que es real. Sin más por el momento, les agradezco por haberse quedado hasta el final del video. Si te gustó, por favor, dale me gusta, comenta y comparte para hacer más relevante este contenido. Hasta aquí con mi Exceliac y que tengas un excelente día.